Muy buenos días amigos de Mecatrónica Motosur. En esta oportunidad estamos retomando el tema del curso de electricidad y electrónica. Son principios con los cuales debemos empezar a entender y debemos comenzar este hermoso y bonito curso que estamos planificando o está planificado ya para que podamos entregarles a cada uno de ustedes. La anterior clase se trató de los principios de la electricidad, donde hemos visto ahí en los videos, lo pueden encontrar usted en la lista de electricidad. Hay uno de los videos que dice principios de la electricidad, donde hemos explicado sucintamente, de una manera muy resumida y clara y sencilla, de cómo es que se comporta la electricidad, cómo se genera y todo ello. Ahora vamos a ver este tema del magnetismo, porque al final vamos a terminar haciendo una relación bastante bonita y hermosa entre la electricidad y el magnetismo. Hay un matrimonio inseparable entre estos dos temas importantes, entre estos dos efectos importantes que debemos entender. Entonces, prepárense, alístense, porque se vienen temas muy importantes que debemos entender, pero con palabras sencillas, como estamos siempre acostumbrados a través de Mecatrónica Motosur, entregarles a cada uno de ustedes. Veamos y entendamos que el magnetismo es un fenómeno natural que hace que ciertos materiales se atraigan o repelen. Eso en realidad es una definición básica, sencilla que debemos entender. Es un fenómeno natural que ciertos materiales tienen esa propiedad de atraerse o repelerse o no estar, digamos, juntos, no tratando de estar juntos. Vayamos a lo que nosotros conocemos con este efecto. Nos referimos al imán. Todos conocemos el imán, que es un cuerpo que posee propiedades magnéticas. Ahora, dentro de las, digamos, si queremos dividirlo o clasificarlo, serían estos temas. El tema de los imanes naturales, que en realidad ahí, como podemos ver nosotros, en este lugar podemos ver que los imanes naturales normalmente son minerales, algo que en la naturaleza lo podemos encontrar en forma de una roca o una piedra. Entonces, este descubrimiento se hizo hace años. Desde ahí es que se conoce el magnetismo o el imán. Ahora, por este lado podemos encontrar los que son los artificiales. O sea, ya son creados, mejorados, controlados su comportamiento magnético, diríamos así. Aquí tenemos los permanentes, que son a base de níquel, cobalto o ferrita. Y conocemos, por ejemplo, esto que es parecido a lo que llevan, o es igual a lo que llevan en la parte posterior los parlantes. O las bocinas que decimos que generan el sonido. Entonces, esto, por ejemplo, es un imán permanente. Un imán permanente que puede ser creado de manera artificial, o es que también se puede hacer este tratamiento a lo que es el natural, dándole una forma, dándole ciertas características. Y tenemos los imanes que son los temporales, que simplemente mantienen su magnetismo siempre en cuando que estén siendo alimentados su entrada. Y normalmente, como podemos ver en la imagen, la imagen representativa es el relevador o el relé, que vamos a encontrar bastante en las motos, en los vehículos y en muchas aplicaciones, que al final vamos a ver también cómo es que esto es un imán o es un generador de un magnetismo temporal. Muy bien, pasemos a lo siguiente que viene ahora. Debemos entender de que un imán, como podemos ver en este lugar, un imán grande aquí, que tiene su polaridad entre un norte y un sur. Esto va a ser lo básico que tenemos que entender. Tiene una polaridad norte y sur. Ahora, si este imán grande lo partimos en dos, este imán mediano va a tener la misma polaridad.
en este lado y en este lado. Si este imán lo vamos a dividir en algo más pequeño, va a seguir manteniendo su polaridad, norte y sur, norte y sur. Esto va a pasar hasta lo más pequeño que podamos ir dividiendo un imán, norte y sur, norte y sur. Entonces, esto es una idea general y básica que tenemos que entender. Lo siguiente, efectos del imán. El imán, como hemos dicho en la definición, tiene estas dos características o propiedades, diríamos así, o efectos, diríamos así. Imanes de polos distintos, lo que hacen, como está indicando la flecha, es atraerse, pegarse, juntarse. Si hay una cierta distancia, lo suficiente como para que estos dos imanes se puedan pegar, lo harán. Esto es un efecto de atracción. Ahora, tenemos el otro efecto que es de polos del mismo polo. Cuando nosotros acercamos imanes del mismo polo, el efecto que vamos a tener es de repulsión o de tener que alejarse los polos. Entonces, cuando son del mismo polo, si lo ponemos sur con sur, va a tener también ese mismo efecto de repulsión. Entonces, también esto es algo que seguramente muchos hemos experimentado. Si no, lo podemos hacerlo también. Agarramos dos imanes y hacemos chocar. En algún momento van a tratar de juntarse y en algún momento van a tratar de no juntarse, separarse, dependiendo de la cantidad del efecto magnético que pueda tener esos dos imanes. Otro tema muy importante que tenemos que entender es qué son las líneas de inducción. Las líneas de inducción, como podemos ver, son estas líneas que en un imán salen del norte, del polo norte, hacia el polo sur. Van viajando. Dependiendo de la cantidad de las líneas, va a ser bastante las líneas o van a ser poco las líneas. Entonces, este es el sentido. Van a ir saliendo del norte y van a ir llegando hacia el sur. Y eso es un circuito que va haciendo todo el tiempo este imán. Y aquí, en este lado derecho, podemos ver cómo es que en la realidad se manifiesta, cómo es que se llegó a que estas líneas son líneas de inducción, haciendo ciertos experimentos como la que nosotros podemos ver. Desde el norte salen, viajan algunos algo corto y llegan hacia el sur. Algunos van a salir por este lado, van a ir viajando y van a regresar también en algún momento hacia el lado sur del imán. Entonces, estos experimentos también se han realizado y lo podemos realizar también con pedazos de hierro. Encima de un papel lo echamos y abajo ponemos un imán de esta forma y vamos a ver el efecto que vamos a encontrar en ese momento, cuando vamos a acercar el imán debajo del papel, ¿no? Entonces, son demostraciones, digamos, físicas, demostraciones en la realidad, cómo es que se manifiestan las líneas de inducción. El campo magnético. Muchas veces vamos a escuchar hablar de esos términos, pero aquí en lo sencillo vamos a tratar de decir de qué se trata. El campo magnético en realidad va a ser, como estamos viendo aquí en la definición, van a ser zonas donde las líneas de inducción manifiestan su efecto. O sea, dependiendo de la potencia, digamos, del imán, van a haber líneas que van a salir del norte y van a entrar hacia el lado sur del imán. Pero esto va a ser dependiendo de la potencia, digamos, van a ser bastante amplio la zona donde van a viajar estas líneas o van a ser bastante cortitas o pequeñitas, es la zona por donde van a estar haciéndose ese viaje de las líneas o la zona donde va a encontrarse las líneas de inducción. Entonces, eso es la definición del campo magnético. Lo otro, el flujo magnético. Aquí podemos ver
como definición que es la cantidad total de líneas de inducción que hacen efecto en el elemento sensor. El elemento sensor son estos rectángulos azules que podemos ver que tienen diferentes posiciones en diferentes momentos. Por ejemplo, podría ser que está completamente vertical este elemento, y cuando nosotros en este lado tenemos un generador magnético, digamos, un imán que está ahí con sus líneas haciendo el viaje respectivo del norte hacia el sur, como hemos definido inicialmente, y esas líneas van a chocar con este elemento sensor y va a haber un efecto mayor, digamos. Por eso es que en esta parte estamos poniendo el flujo magnético máximo. Bastante cantidad de flujo, que serían las flechas que estamos viendo, las líneas de inducción que están chocando contra este elemento. Pero ¿qué pasa cuando nosotros este elemento sensor lo inclinamos o está girando este elemento sensor? Entonces las líneas de inducción son pocas las que van a hacer su efecto, ¿no? Son pocas. ¿Y qué sucede en el tercer caso? Cuando la línea o el elemento sensor está completamente horizontal, echado, como quien dice, o está girando en esta posición, 180 grados diríamos, o 360 grados diríamos, entonces las líneas de inducción van a tener un efecto mínimo. Por ejemplo, aquí apenas una línea de inducción estaría teniendo efecto sobre el elemento o el material sensor. Entonces, esto es la definición del flujo magnético. Vayamos ahora ya un poquito, ya llegando casi a la parte final, pero que es muy importante que entendamos también. Hasta aquí creo que al inicio hemos dicho que hay un matrimonio inseparable entre la electricidad y el magnetismo. ¿Y cómo es así? Aquí vamos a entender un tema muy importante. Aquí podemos encontrar nosotros de que este es el conductor, un cable de cobre, un cable de aluminio, un cable de oro, lo que sea, platina, lógicamente un conductor. Cuando circula la electricidad a través de este conductor, hay dos efectos importantes que se manifiestan. Uno es el campo magnético. Aquí está el campo magnético que va a estar girando de manera circular alrededor de este conductor. Lógicamente, valga la redundancia, cuando haya circulación de corriente eléctrica en el conductor. El campo magnético se va a manifestarse alrededor del conductor, como podemos ver. Y el campo eléctrico, diríamos, el campo eléctrico va a circular lógicamente también alrededor del conductor, pero en esta dirección. La dirección de la corriente eléctrica y el campo eléctrico van a estar también encima, digamos, del conductor. Ahora, si nosotros modificamos el sentido de la corriente eléctrica, o la dirección de la corriente eléctrica, o la dirección del campo eléctrico, vamos a tener el cambio del sentido del campo magnético. Mira, podemos ver la flecha que el campo magnético tiene otra dirección que sería antihorario. En este lado podemos ver que el sentido del campo magnético es en sentido horario. Entonces, este efecto, este comportamiento, esta manifestación, esta relación entre un campo magnético y la electricidad o el campo eléctrico es bastante estrecha. No puede haber un campo eléctrico sin el campo magnético. No puede haber, por supuesto, el campo magnético sin el campo eléctrico también, o la electricidad. Entonces siempre va a haber esa relación bastante estrecha. Vamos a ver en la parte final esta conclusión general, diríamos, ¿por qué hemos hablado del magnetismo? ¿Y qué relación tiene con la electricidad? En esta primera imagen, como podremos ver, tenemos un generador que sería similar o igual a lo que es el alternador que conocemos en las motos. En este caso es un tipo monofásico,
Por supuesto, hay tres tipos o dos tipos en este caso, pero en este caso vamos a concentrarnos solamente en este generador monofásico. Tenemos este rotor, como menciona la flecha, o inductor también que se le llama. Tenemos un rotor que está dispuesto con cierta cantidad de imanes. Ahí tenemos la polaridad sur, norte, intercalado, por supuesto que están. Y cuando lleguemos a generar o generar movimiento, digamos, en este inductor, va a girar. En ese momento, las líneas magnéticas que van a estar saliendo a través de estos imanes se van a inducir, van a tener un efecto en este enrollado de alambre de cobre que normalmente tenemos en todos los generadores, que sería llamado los inducidos. Tenemos una bobina, 2, 3, 4 bobinas, la misma cantidad de imanes que también están dispuestos en este inductor o en este rotor. Entonces, cuando esto va a girar, vamos a tener un efecto que vamos a visualizarlo, podemos medirlo, podemos ver cómo se manifiesta en un multímetro, como podremos encontrar. A esto se llama un generador eléctrico. Lo básico es que aquí tenemos un campo magnético que va manifestándose al girar y tenemos, por supuesto, lo que se está generando, que sería la electricidad. Esto es digamos, como una conclusión de lo cual hemos hablado, tanto la electricidad y el magnetismo. Ahora, no solamente podemos generar electricidad, podemos hacer el proceso inverso también. Y a esto nos referimos que con la electricidad podemos generar también el campo magnético. Aquí está el generador magnético. Lo más común que podemos encontrar son, por supuesto, los relevadores o relés, o un motor eléctrico también, que convierte, por supuesto, la energía eléctrica acumulada, por ejemplo, en una batería, en el movimiento de un motor para que arranque la moto o lo que podamos ir utilizando. En este caso tenemos la imagen de un relé que nosotros, al alimentar a estos dos puntos con la energía de una batería, por ejemplo, esa energía va a circular a través de este enrollado, este embobinado de alambre que puede ser, no sé, cientos o miles de vueltas. Lo que vamos a conseguir al hacer circular la corriente eléctrica a través de estos conductores enrollados, vamos a tener el magnetismo en esta parte. Vamos a tener con cierta polaridad, igual que el imán también, por supuesto, con polo sur, con polo norte también. Vamos a tener el campo magnético, las líneas de inducción, todo ello, todos los efectos de magnetismo lo vamos a tener también como si fuera un imán natural en esto. ¿Y para hacer por qué? Para conseguir qué? Hacer, por ejemplo, que estos dos contactos puedan unirse o puedan separarse. Entonces, esto es en líneas generales, ya casi terminando este hermoso curso de lo que es los principios de la electricidad, ahora incorporándole el tema del magnetismo para que podamos entender todo lo que vamos a hablar a partir de ahora. Por supuesto, se va a basar en estos temas que hemos tratado en estos dos cursos. La electricidad y el magnetismo van a estar en todo lugar, siempre, siempre, siempre. En muchas ocasiones seguramente en manifestaciones más evidentes y en otras en manifestaciones un poco más sutiles, pero los cuales podemos verificarlo, podemos probarlo a través de sus efectos o a través con instrumentos especializados que por supuesto existen en el mercado para tal efecto. Amigos de Mecatrónica Motosur, para nosotros ha sido un placer compartirles este tiempo y por supuesto este contenido también. Si les ha gustado, regálenos un gran me gusta, un gran like, compartan, comenten si tienen alguna duda. Y si por primera vez han llegado a este canal, suscríbanse porque se vienen temas importantes y los que tenemos también, los videos que están ahí en nuestro canal, son temas importantes también que abordamos del día a día y algunos temas también que hemos preparado con bastante dedicación para que podamos ir también nosotros enriqueciendo nuestro conocimiento y compartirlos a ustedes. Será con nosotros hasta la próxima.